Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy es jueves 11 de abril. Son aquí las 9 en punto de la noche. Nos están viendo por el aire libre de Mega TV en Estados Unidos, en Puerto Rico. Gracias a los miles de televidentes que nos acompañan noche a noche. Hoy vamos a dedicar el programa entera y apasionadamente a las elecciones presidenciales que se van a celebrar en España en muy pocos días, el próximo domingo 28 de abril. España se juega su destino inmediato en un par de semanas. Voy a conversar con una muy inteligente líder española del partido político Vox, María Herrera Mellado, vuelve esta noche al programa. No se la pierdan, es muy joven, es muy brillante y es una dirigente importante del partido Vox que ha subido de una manera muy significativa en las encuestas, en la intención de voto en España. Ustedes bien saben que en España no necesariamente se convierte en presidente el líder, el candidato del partido más votado. No basta con obtener la primera votación, hay que construir una mayoría absoluta. Muy probablemente lo que va a ocurrir en España el próximo domingo 28 de abril es que el Partido Socialista, cuyo candidato es el actual presidente Pedro Sánchez, va a obtener la primera votación, pero no suficiente para que solo los socialistas puedan tener mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, para la cual se requieren 176 diputados. Se calcula que el Partido Socialista de Sánchez va a obtener más o menos el 30% de los votos. Parece poco, no lo es una cifra nada desdeñable. En las encuestas, en segundo lugar, pero muy rezagado del Partido Socialista, está el histórico Partido Popular de derechas, que podría sacar 20% o incluso un poco menos, 18 o 17%, lo que sería un duro revés para el candidato del PP, el señor Pablo Casado. El favorito entonces para ganar la reelección es Pedro Sánchez, que lleva 10 meses como presidente de gobierno, que no fue elegido directamente por el pueblo español en elecciones presidenciales, que ocupa el poder, que derribó a Rajoy y ocupa el poder después de una astuta operación parlamentaria en la que Sánchez construyó una mayoría precaria aliándose con los socialistas de Podemos y con los independentistas catalanes y vascos. El Partido Popular está en una encrucijada, las encuestas no lo favorecen. Hasta hace no mucho el presidente era, por supuesto, Mariano Rajoy, y entonces quizá el candidato del PP, el señor Casado, a quien veo con gran simpatía, sufre una cierta resaca de los años largos en que Rajoy fue presidente de gobierno. Yo creo que Rajoy fue un gran presidente. No era, por supuesto, un político carismático, de verbo arrollador, de simpatía seductora. Era un hombre más bien taciturno, austero con las palabras, sobrio en las formas públicas. Pero para mí, Rajoy rescató a España de una profunda, severísima crisis económica y le ha dejado a Pedro Sánchez una economía bastante saludable. Dicho lo cual, creo que el Partido Popular no va a obtener un buen resultado en las próximas elecciones, el 28 de abril. No me sorprendería que sacara incluso menos de 20%. Una importantísima líder del Partido Popular es Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana es muy cercana al expresidente Aznar, a la Fundación FAES de Aznar, es también periodista y corresponsal del diario El Mundo, ha escrito unas crónicas verdaderamente admirables desde Venezuela, narrando el apocalipsis del chavismo, y ahora el Partido Popular la ha persuadido de postularse como candidata a diputada. Yo la veo con inmensa simpatía y estoy seguro de que Cayetana Álvarez de Toledo tiene un gran futuro en la política.
Esta es Cayetana. Pedro Sánchez, investido presidente con los votos de un prófugo de la justicia, prófugo por haber montado un golpe a la democracia española. Y el gran problema que tenemos ahora en España es que al frente del socialismo catalán y el español coinciden dos oportunistas sin escrúpulos. Sánchez sabe, lo sabe muy bien, que él solamente puede ser presidente del gobierno a costa de la Constitución. Cayetana tiene consistencia intelectual, tiene grandeza moral y tiene, por supuesto, un compromiso inquebrantable con la causa de la libertad. Estamos contigo, Cayetana. Te digo ahora en público lo que te dije antes en privado, que tengo un gran respeto y una admiración por ti. Bueno, una estrella que se ha desdibujado en el firmamento político español es la de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, cuando la crisis económica era particularmente sañuda con los españoles, se presentaba como el iluminado, el redentor. En aquel momento, cuando los españoles perdían sus empleos y veían recortada su capacidad adquisitiva, Iglesias subía en las encuestas como la espuma, y por un momento pareció que estos chicos malos, los socialistas de Podemos, largamente financiados en su día por el dictador venezolano Chávez, podían llegar por la vía democrática al poder. No ha ocurrido y no va a ocurrir. Los españoles se han desencantado, enhorabuena, de Pablo Iglesias, cuyo discurso neocomunista, solapadamente chavista, deja dudas sobre su compromiso con la democracia. No creo que el partido de Pablo Iglesias saque tan siquiera 8% en las próximas elecciones. De modo que me parece que los españoles le van a dar una merecida paliza a Iglesias y a su partido, que es un caballo de Troya, sembrado en la democracia española. En estos últimos días nos están diciendo radicales y lo único que decimos son verdades, verdades muy sencillas, y eso me ha hecho pensar sobre el significado político de la verdad. ¿Qué es lo que significa políticamente decir la verdad? No hemos dicho más que obviedades, que los dueños de multinacionales tienen más poder que los diputados, que los propietarios de los medios de comunicación tienen más poder muchas veces que el Congreso, que los fondos buitres tienen más poder que los diputados. ¿Por qué nos acusan de radicales por decir verdades? ¿Sabéis por qué? Porque para que funcione el poder es fundamental que exista la mentira. Bueno, es un peligro. El señor Pablo Iglesias es, por supuesto, un enemigo del capitalismo, de la globalización, del libre comercio, del libre mercado. Es un defensor de que el Estado lo cope todo, que el Estado regule la vida económica, que el Estado sea no el árbitro, sino el gran empresario. O sea, el modelo de sociedad que postula el señor Pablo Iglesias, que es una sociedad crecientemente asfixiada por el Estado, termina asfixiando también las libertades en el campo político y en el campo económico. Y por eso yo creo que Iglesias es un enemigo de la libertad y hay que atajar su candidatura y neutralizarla no votando por ella. En cambio, desde la izquierda también, pero desde una izquierda que yo reconozco como democrática, el socialista Pedro Sánchez se presenta a la reelección. No me cabe duda ninguna de que, salvo que ocurra un terremoto político en los próximos días, Sánchez va a conseguir en efecto la reelección. Va a obtener un buen número de votos, muchos más de los que van a sacar sus rivales generacionales Pablo Casado y Albert Rivera. Va a construir una coalición aliándose con Pablo Iglesias y va a conseguir, esta vez sí, que el pueblo español le elija presidente de gobierno. Yo no quiero que le roben a España el futuro. Y por eso lo que os digo es a todos los españoles, aquellos que quieran futuro, que quieran avanzar, que no quieran nunca retroceder, que sumen todas sus voluntades
todas sus fuerzas en torno al único partido que puede sumar más que estas tres derechas para garantizar el futuro en este país. Y ese partido es el Partido Socialista Obrero Español. El problema que yo tengo con Pedro Sánchez y con su partido es que el último presidente socialista que tuvo España antes de Sánchez fue Zapatero. Y Zapatero fue un presidente catastrófico para los españoles. Zapatero fue supremamente irresponsable en administrar las cuentas públicas. Dejó un Estado virtualmente quebrado. Zapatero dejó la bomba de tiempo activada, la economía en ruinas, que luego le estalló a Rajoy y dejó a millones de españoles sin empleo. Entonces, hay que tener cuidado, señor Sánchez, con el estado de bienestar que todo lo paga y todo lo solventa y que luego soterradamente va creando las condiciones para otra crisis económica monumental como la que con tanta irresponsabilidad creó el expresidente Zapatero. Además, luego, como expresidente Zapatero, ha sido una indignidad, un bochorno, un defensor de dictadores latinoamericanos. Yo creo que el candidato más interesante en este momento en España no es Sánchez y tampoco es Casado. Es el líder de Ciudadanos. Ciudadanos no es, diría yo, un partido de derechas, pero es un partido liberal, libertario. Y el discurso de Rivera me parece a mí muy esperanzador. Rivera es, en lo económico, responsable, liberal, pero en el territorio de la moral personal no es un conservador trasnochado, religioso, está a favor del sentido de la historia, es un liberal y yo lo veo con gran simpatía. No sé por qué no acaba de despuntar, de despegar. En las encuestas los números no le sonríen a Rivera. Y es verdad, es un fajador nato y no le es esquivo el coraje. Tiene mucho valor Rivera. Pero además yo veo con bastante envidia a la clase política española. Fíjense, los tres líderes que van a sacar las mejores votaciones, el socialista Sánchez, el derechista Casado y el liberal Rivera, son jovencísimos y los tres son brillantes y son enormemente carismáticos. Uno puede discrepar de este o simpatizar con este otro, pero tanto Casado como Rivera no llegan a los 40 años y Sánchez no ha cumplido todavía los 50. O sea, la clase política española se ha renovado de una manera admirable y los tres son líderes con grandes bríos intelectuales. Yo celebro eso y lo veo con verdadera sana envidia. Albert Rivera no se cortó en criticar el estilo de gobierno del socialista Sánchez. Los decretos ley se supone que son por carácter de urgencia, no por carácter electoral. De hecho, nosotros en el programa electoral llevamos la supresión de los decretos ley porque es una figura anómala en la que en vez de legislar el Parlamento, los diputados, que son los que tienen... Hace muy poco el canciller español, el ministro de Exteriores, el señor Borrell, socialista, catalán, dio una entrevista que parecía mansa a la televisión alemana. El periodista, ya veterano, tenía un estilo acucioso, casi diría sádico, que terminó de enloquecer al canciller español. El tema era la cuestión espinosa de Cataluña y el periodista alemán hizo un trabajo verdaderamente demoledor y el canciller español quedó desnudo. Why didn't you do it? Are you not interested in reforming the Constitution? Who is asking for it? 70% of Spaniards want constitutional reform, according to the Center for Sociological Research. 70%. You are continuously lying. The Center for Sociological Research has said that 70% of Spaniards want constitutional reform of some kind. Of some kind. Of some kind. Stop this record. Stop this record. Why? Finish. Why? No, finish. I don't want to do that anymore. Do as much as we can. But you could do more. Sure, you too could do better your interviews.
Minister, good to have you on Conflict Zone. Thank you. Thank you to you, but next time I would appreciate if you could the questions in a less biased way. I'm not here just to give you the questions you want, Minister. No. Qué buen periodista, un gran periodista. El buen periodista tiene que hacer preguntas incómodas, no preguntas amigables. Y el canciller español estuvo muy mal, fue todo menos diplomático. El periodista planteó la cuestión catalana, sugirió que muchos catalanes querían ser independientes, no falseó ni desfiguró la verdad, y fue triste ver al canciller español perder las formas, perder la compostura y decir acá se terminó la entrevista. Muy bien por el periodista. Además el programa se llama Zona de Conflicto, no se llama Zona de Distensión o de relajamiento. El periodista no estaba allí para ser amigos. Buen periodista. Él es presidente español socialista y fue un gran presidente. Y es un estadista, y le cabe el mundo en la cabeza. Y siendo socialista no es por eso un enemigo de la democracia o un defensor de dictadores. Me refiero a Felipe González. Felipe González dijo que él va a votar con entusiasmo por el candidato de su partido, el señor Sánchez. Lo que sí quiero advertir una vez más es que quien irresponsablemente rompe el perímetro de la convivencia está justificando que otros rompan el perímetro de la convivencia por la otra parte, si no ahora cuando tengan poder para hacerlo. Y esa es mi advertencia. ¿Con Ciudadanos o con Podemos? Con la biodiversidad. González, y yo no soy socialista ni de izquierda, González fue un gran presidente. Dejó a España en Europa con una economía de libre mercado y con unos valores republicanos que han perdurado, ¿no? Es decir que, claro, Suárez antes, pero González llevaron a España a buen puerto, ¿no? Aznar fue un presidente muy correcto, nunca fue demasiado simpático, claro, pero fue un presidente decoroso, no diría que fue un presidente descollante. Zapatero fue un fiasco, Zapatero fue un fracaso clamoroso. Y Rajoy, para mí, con su estilo quieto y taciturno, persiguiendo la sombra, fue un mejor presidente derechista que Aznar. Para mí, Rajoy fue mejor que Aznar porque le tocó bailar con la más fea. Recibió una crisis económica monumental. Bueno, seguiremos repasando las elecciones presidenciales españolas después de la pausa. Les recuerdo que si van a venir pronto a Miami o si un familiar o amigo va a venir a visitarlos, si ustedes están aquí y están buscando un hotel, para mí el mejor hotel de la ciudad es el Ritz de Key Biscayne. Yo voy muy a menudo, me siento en casa, es un hotel maravilloso, con todas las comodidades que uno pueda soñar. En ese hotel hay un sector residencial de residencias y estamos ofreciendo unas residencias a unos precios increíbles, residencias de 2 dormitorios, de 1 dormitorio, con unas vistas increíbles al mar y unos precios imbatibles, suitesdelaisla.com. Hoy jueves 11 de abril estamos hablando de la campaña electoral española. ¿Quién no lleva a España en el corazón? ¿Quién no sueña con vivir en España, retirarse, jubilarse y vivir en España, ¿no es cierto? España, para mí es el paraíso, ¿no? Uno vuelve siempre a España embriagado de ilusión. Y en España hay elecciones generales el 28 de abril, estamos a un par de semanas. Creo que las va a ganar este señor, Pedro Sánchez, el actual presidente de gobierno, que llegó al poder en una precaria coalición parlamentaria que derribó a Mariano Rajoy y que ahora seguramente no va a conseguir la mayoría absoluta, su partido es socialista, pero sí la primera votación, poco más o poco menos de 30%. Sánchez vanagloria de haber en 10 meses de gobierno propiciado una serie de reformas que han mejorado la calidad de vida de sus compatriotas. Le tengo respeto, es un demócrata, es un contendor formidable, mucha gente lo había dado por muerto, por políticamente liquidado, regresó del ostracismo, renació y ahora en esta elección es sin duda el favorito para imponerse.
Hoy, en el Congreso de los Diputados, gracias al compromiso social del Gobierno de España, se ha convalidado ese registro de jornada laboral, se ha convalidado la recuperación. ¿Por qué? Y esto no lo dice el presidente Sánchez, que va a ganar las elecciones el 28. Rajoy le ha dejado la economía saneada y entonces ahora Sánchez puede permitirse solventar ciertas cuentas que antes Rajoy tuvo que restringir, ¿no? Rajoy hizo un gran trabajo en rescatar a la economía española de una crisis severísima. A Sánchez le ha servido mucho también la aparición del partido de extrema derecha Vox, porque Vox ha irrumpido con voz propia en la escena política española, va a sacar 12, 14%, se va a acercar bastante a la votación que obtenga el partido histórico de derechas, el Partido Popular, y tanto el Partido Popular como el Partido Ciudadanos de Rivera no han querido desmarcarse del todo de Vox. Esto le ha permitido al socialista Sánchez decir, son todos de derecha, ellos son el enemigo, tenemos que derrotarlos. Y hemos mandado un mensaje muy claro a la ciudadanía, pero también a la derecha. Hemos mandado un mensaje de compromiso a la ciudadanía y también de determinación a la derecha. Este gobierno va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura. Y si los españoles quieren, seguirá gobernando a partir del primer minuto de la legislatura, a partir del próximo 28 de abril. A mí me encantaría que el gobierno español surgiera de una coalición entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Pero esos tres partidos tendrían que sumar 176 diputados. Según todas las encuestas se van a quedar cortos. Y en cambio el Partido Socialista, coaligado con Podemos, podría incluso darse el lujo de prescindir de los independentistas catalanes y vascos y solo sellando una alianza con Podemos llegaría al número mágico de 176 diputados. Esto es lo más probable. Ahora, de aquí al 28 de abril las cosas pueden cambiar todavía. Las encuestas son fotografías del momento. El candidato presidencial del Partido Popular, partido históricamente de derechas, pero yo creo que de derechas que se han modernizado bastante, no son derechas franquistas o conservadoras, son derechas que tienden a ser crecientemente liberales, y yo saludo eso, es Pablo Casado. Casado, un muchacho, no ha cumplido 40 años, muy carismático, muy articulado, muy buen polemista, describe al socialista Pedro Sánchez como una orquesta que está tocando algo distraída en el Titanic. Este gobierno es el Titanic. Es un barco que se hunde y pretenden que la orquesta siga sonando. Y además pretenden que la paguemos todos, con los decretazos electoralistas, con las mentiras sufragadas, con un CIS politizado, con una televisión pública al servicio de Ferraz, en definitiva, con una venta de España a trozos y a plazos a los que quieren destruir nuestra nación. Pero no van a poder con nosotros porque vamos a ganar las elecciones, vamos a gobernar, lo que hicimos en Andalucía lo haremos a nivel nacional y acabará esta pesadilla. Haz que pase, pues eso. Haz que pase esta pesadilla de 9 meses del peor presidente de la historia de España, el más radical y el más entregado a los independentistas, a los batasunos y a los comunistas. Bueno, muy bien, habla claro, ¿no? Habla claro. No se anda con rodeos o con circunloquios o ambigüedades. Pero Sánchez le responde también en tono virulento y Sánchez dice, no, el Titanic son ellos, la ultraderecha, y los mete a todos en el mismo saco. En lugar de luchar con argumentos contra los argumentos de la ultraderecha, lo que hacen es abrazar sin ningún tipo de rubor los argumentos de la ultraderecha. ¿Y la ultraderecha qué propone? Pues lo que ha propuesto. Eso no es verdad. En el Partido Popular, no digamos ya en Ciudadanos, hay muchísimos dirigentes políticos que no son homofóbicos, que están a favor del matrimonio gay, que comprenden que el cuerpo de una mujer es un territorio inviolable y que aprueban ciertas formas de aborto en el primer trimestre, de manera que las derechas españolas se han modernizado bastante y han abrazado, enhorabuena, la causa de la libertad personal. Dicho eso, la ultraderecha
si existe en España, yo creo que simplemente la derecha militante es ahora Vox, cuyo líder es Santiago Abascal. En un momento voy a conversar con María Herrera, ella es del partido Vox aquí en Miami, María Herrera Mellado, una muy brillante y muy inteligente líder política española, María Herrera, de Vox, y Abascal, que quiere ser presidente de España, dice: el voto útil es por nosotros. Vox va a ser una de las grandes sorpresas en las elecciones del 28 de abril, va a sacar muchos votos y podría ocurrir que casi empate al Partido Popular y que sobrepase a Ciudadanos. La estrategia de Vox es capturar el voto desencantado del Partido Popular, y por eso dicen que el Partido Popular es la derechita cobarde y que la derecha sin miedo y sin complejos son ellos, y que ellos sí van a enfrentar a los socialistas, a los comunistas y a los independentistas. De manera que el votante español que no quiere votar por Sánchez, ni desde luego por Podemos, y que no quiere que España se rompa, que no quiere que Cataluña sea república independiente, se ve en una curiosa tesitura. Tiene que elegir entre el PP, antes era solo el PP, ahora es el PP, y es Ciudadanos y es Vox. Son tres opciones para los que son no socialistas, ni comunistas, ni independentistas. Albert Rivera es un gran candidato. Yo votaría por él sin dudarlo. Y Rivera, en cierto modo, se queja de que Casado, del Partido Popular, no fue suficientemente generoso en aceptar su invitación a un diálogo. Él dice: yo tendí una mano abierta al Partido Popular y la respuesta fue indelicada o indebida. Es un gran candidato, yo votaría por él. Creo que sería un gran presidente. Vargas Llosa lo apoya, nada menos. Y Rivera dice: pero yo que quería hablar con Casado. Y Casado del Partido Popular dijo: yo voy a ser presidente y lo voy a nombrar ministro de Exteriores a Rivera, como menoscabándolo, desdeñándolo un poquito, ¿no? Rivera propone también, y me parece una gran idea, que en los colegios se enseñe la Constitución española. Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional. Van a estudiar qué es un Estado social. Van a estudiar qué es una economía de mercado. Van a estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución. Van a saber qué es una Constitución, qué es un Estatuto de Autonomía, qué es Europa. Quiero una asignatura que se llame Constitución Española. Y a quien le moleste esta asignatura tiene un problema con la democracia y con la Constitución Española. A mí no me molesta, pero es una gran idea. Publicidad, y luego les voy a contar lo que predicen las encuestas españolas en vísperas del 28 de abril. Quiénes van a ser los grandes ganadores y quiénes los grandes perdedores. Regresamos con eso después de la pausa, y más adelante viene, ella es del partido político Vox, es la jefa, la líder del partido político Vox de derechas aquí en Miami, María Herrera Mellado. No se pierdan a María Herrera, que es encantadora y supremamente inteligente. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Este es un programa especial dedicado a la campaña presidencial española y elecciones generales en España el 28 de abril. En un momentito voy a conversar con María Herrera, española del partido político Vox. ¿Qué dicen las encuestas? Sin embargo, esta vez los socialistas no necesitarían el apoyo de los independentistas para gobernar. Obtendrían la mayoría absoluta con Unidas Podemos y algunos partidos regionales como el PNV. Claro, porque si sacan 138 diputados los socialistas y 40 los comunistas de Podemos, son 178, y con eso tienen 2 diputados más que la mayoría absoluta y ya no necesitan a los independentistas. Bien, esto es lo que predicen las encuestas. Pedro Sánchez, el actual presidente que va por la reelección y que a buen seguro la va a obtener, pide el voto de aquellos que nunca han votado por el Partido Socialista. Gustaría pedir la confianza hasta incluso de aquellos que quizá no han votado nunca al Partido Socialista, que a lo mejor me ven a mí y no consideren que sea yo el mejor candidato. Tiene sentido del humor. Y el neocomunista chavista agazapado Pablo Iglesias, por supuesto, quiere estatizarlo todo, ¿no? Defender España es proteger los sectores estratégicos, como es la energía. Lo contrario a defender España es
privatizar los sectores estratégicos. Está profundamente equivocado. Precisamente porque esas empresas españolas son estratégicas, no deben estar en manos del Estado. El Estado es el peor empresario, todo lo destruye y envilece. Publicidad y regresamos con la dirigente de Vox en Miami, María Herrera Mellado. No se la pierdan, ya volvemos. Tiene 6 títulos universitarios, es una brillantísima abogada de inmigración y de asuntos también financieros y le apasiona la política y es la coordinadora del partido Vox, partido español Vox, aquí en Miami. Un aplauso para María, por favor. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Un honor estar aquí contigo. El honor es para mí recibirte y conversar contigo. Bueno, el 28 de abril hay elecciones. ¿Vas a votar? Por supuesto. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, en el Consulado General de España, en Miami. Sí. ¿Por qué sería malo para tu país, España, que Pedro Sánchez siguiera en el gobierno? Su partido, el socialista, encabeza todas las encuestas y tiene una opción no desdeñable de ser reelegido. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado que es una persona que no le importa España, una persona que negocia con independentistas, con antiguos terroristas, con comunistas, una persona que de verdad lo único que quiere es mantenerse en el poder. Y es por eso que tenemos que salir a votar masivamente y hacerlo por un partido como es Vox, un partido que está lleno de profesionales que han dejado a un lado su carrera profesional para defender la soberanía nacional y a nuestro país que nos necesita. ¿Por qué, María, tantos adversarios de tu partido Vox dicen que Vox es un partido que odia al inmigrante, que es xenofóbico y que es racista? ¿Por qué? Bueno, yo creo que Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha sido muy claro. Nosotros creemos y queremos que los inmigrantes entren de manera legal. España, desde que Pedro Sánchez llegó al poder, se ha convertido en el primer receptor de inmigrantes indocumentados de toda Europa. Estamos recibiendo al 60% de los inmigrantes indocumentados. Eso es inaceptable. ¿Y tú crees que es porque Sánchez ha estimulado esa inmigración irregular? Sí, por supuesto. Los barcos salían de Libia y llegaban a Italia y él se ofreció demagógicamente a recibir a estos inmigrantes y puso en riesgo a muchos centros de acogida que se han visto absolutamente desbordados. ¿Y esos inmigrantes indocumentados dañan a España, en tu opinión? Yo creo que no se trata de dañar, sino simplemente que tenemos que dar un ejemplo, que queremos que las personas entren legales en el país y que hay muchísimas vías para hacerlo. No podemos incentivar el efecto llamada. Hay muchas personas. En el año 2018 han muerto 2.000 inmigrantes en el mar. Eso es intolerable. No podemos contribuir a este dato. Y cuando le pregunté aquí mismo a Iván Espinosa, un alto dirigente de tu partido Vox, qué harían con los indocumentados, dijo que habría que repatriarlos. ¿Tú ves con simpatía eso? Pero digamos, ¿es posible, es viable repatriar a tantos? Bueno, está claro que si las personas no tienen ningún tipo de alivio inmigratorio, de acuerdo a la ley de extranjería, pues ¿qué podemos hacer con estas personas, no? La ley de extranjería española permite la deportación, también la expulsión, y yo creo que nuestro objetivo es que se haga respetar la ley española actual. La ley española. También dicen que ustedes son homofóbicos porque están en contra de las bodas homosexuales. ¿Cuál es tu postura al respecto, María? Bueno, yo creo que eso no es cierto, que se ha dicho siempre que se respeta la privacidad de las personas y la intimidad, y lo único que, como bien dijo Iván Espinosa, quizás ellos entienden que debe de ser una unión civil más que un matrimonio. Nada más, para nada somos homofóbicos. ¿Tú tienes amigas lesbianas o amigos gays? Por supuesto. Sí. Claro, yo no hago ningún tipo de discriminación. Claro, no eres homofóbica, ¿no? Por supuesto que no. Eres demasiado inteligente para eso. Sí, claro. Ahora, el problema que yo veo es que la derecha está fragmentada en España. Está el Partido Popular, que yo diría que no está en su mejor momento. En las encuestas no llega a 20, está en 17. Están ustedes, que van subiendo.
y que no están muy lejos del PP. Y luego está Albert Rivera. Tu compañero de partido, Iván Espinosa, dijo que Rivera no es de derechas, pero yo creo que en cierto modo sí puede robar algunos votos del centro derecha, ¿no? ¿Por qué ustedes son mejores que el Partido Popular o que Ciudadanos? ¿Qué ofrecen distinto de esos dos partidos? Bueno, somos un partido que defiende el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y sobre todo hemos demostrado en Andalucía que tras 36 años nadie antes pudo sacar al socialismo de nuestra región, y lo hemos conseguido nosotros. Pero en coalición con Ciudadanos y con el PP. Sí, correcto, porque nadie nos conocía hace 4 o 5 meses. Claro, pero si esa coalición o esa alianza fue posible, y yo la celebro en Andalucía, ¿podría ser posible también a escala nacional? Por supuesto, ya se está hablando de eso, pero yo creo que vamos a ganar. Claro, en cualquier caso parecería que el partido que de esos tres que saque la mejor votación debería encabezar el gobierno. Por supuesto. ¿Tú ves con simpatía a Casado, a Pablo Casado del Partido Popular? Sí, claro que sí. Yo creo que el Partido Popular no está en su mejor momento, pero él está haciendo un esfuerzo para volver a la derecha. O sea que eventualmente podría ser un aliado, un compañero de ruta. Desde luego sería un mejor aliado que Podemos. Claro, claro, ciertamente. ¿Y por qué los chicos chavistas de Podemos han visto su estrella eclipsarse? ¿Qué ha ocurrido allí con Pablo Iglesias y con Íñigo Errejón y con Monedero? Correcto. ¿Qué ha ocurrido con ellos? Bueno, en primer lugar, yo creo que los españoles han abierto los ojos, que no han hecho absolutamente nada por España ni por los españoles, y en segundo lugar que se han comportado como lo que son, unos auténticos hipócritas, ¿no? Comprando casoplones y comportándose como unos auténticos capitalistas, ¿no? Pero no son creyentes en la democracia, ¿no? Bueno, no lo sé si son creyentes de la democracia, pero desde luego cuando emiten esa alerta antifascista después de unas elecciones democráticas no se comportaron como tales. Les tachan a ustedes de fascistas, ¿no? Sí, correcto. Sí, pero ¿hay alguna señal o evidencia o prueba de que ustedes sean tan antidemocráticos? No, para nada, pero en España se hace un abuso del término fascista, y a la primera de cambio te llaman franquista, fascista, solo por defender a tu país y llevar una bandera española. Sí, es ridículo. Sí. Bueno, a mí por tratar con amabilidad, Iván Espinosa, aquí en el programa también me han dicho que soy fascista, franquista, que cómo es posible además que yo ahora sea homofóbico si yo he tenido tantos novios en mi pasado. Bueno, yo no sabía que era franquista ni que era homofóbico por tratar bien a un dirigente de la derecha española, ¿no? Pero yo creo que ustedes hacen un esfuerzo por ser una derecha moderna. Por supuesto que sí, aunque nos llaman que somos muy anticuados. Anticuados. ¿Y por qué les dicen anticuados? Digamos, ¿tú eres franquista? ¿Tú tienes admiración por lo que fue Franco en España? Ninguna persona de mi generación ha conocido a Franco, por lo tanto ni siquiera tenemos ese recuerdo, ¿no? Claro. Es ridículo, ¿no? Ese tema no está en debate, más. No está en debate, claro. No está. Es una guerra que ha terminado hace muchos años, enhorabuena, ¿no? Sí, pero que con la ley de memoria histórica pues han querido llevarnos a ese fango, y no vamos a entrar. Nosotros estamos para hacer avanzar el país, para creer de nuevo en los valores que siempre nos han unido a los españoles, que es la solidaridad y una lengua común, y para eso estamos. Ahora, si ustedes sacan una votación importante y luego forjan una alianza con el Partido Popular y con Ciudadanos y llegan a gobierno, a presidir el gobierno, Santiago Abascal es el nuevo presidente del gobierno de España, ¿tú te mudarías de regreso a España o seguirías dirigiendo a tu partido aquí? A mí me encantaría regresar a España. ¿Te gustaría? Mis padres están allí y en verdad yo amo España. ¿Qué echas de menos? ¿Qué añoras de tu país, María? Mi familia, la comida, los valores tradicionales, todo. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué no has querido volver todavía? No lo sé, porque creo que aquí estudié Derecho de nuevo, hice una inversión muy grande y veo que puedo hacer la diferencia en la vida de los inmigrantes, y es por eso. ¿Y ayudas mucho a los inmigrantes aquí? Muchísimo. Muchísimo. ¿Y no te han dicho nunca que eso sería en apariencia una contradicción? Quiero decir, tú eres una inmigrante aquí,
tú vuelcas tu sabiduría como abogada y tu gran corazón para ayudar a los inmigrantes aquí, pero al mismo tiempo te opones a los inmigrantes indocumentados en España. ¿No hay ahí una contradicción? Bueno, yo creo que no existe ninguna contradicción, porque una cosa es mi profesión y otra cosa es lo que yo quiero que sea mi país, las líneas generales, ¿no?, de la política. Pero si te dijeran, si tú ayudas a los inmigrantes en Estados Unidos, ¿por qué no les ayudas también en España? Yo les ayudaría a aquellos que vienen y son perseguidos por razones de raza, religión, y aquellos que tengan un alivio inmigratorio de acuerdo a la ley. Claro. Lo que yo no puedo hacer es ayudar a personas que vienen y son traficadas y que además no tienen ningún futuro. Claro. Eso es horrible. O sea que, claro, la asistencia legal que tú brindas al inmigrante es precisamente para que tenga arreglo a ley, ¿no es cierto? Para que esté en circunstancias legales. Por supuesto, y además hay que ser honesto. Cuando no tienen ninguna salida, yo se los digo, que no gasten más dinero, que regresen con su familia, porque no es justo que estén detenidos durante meses y alejados de sus padres. Eres una persona muy excepcional. Tus padres han de estar tan orgullosos de ti. Muchas gracias. Y si tú fueras la candidata, yo votaría por ti 3 veces. Pero yo no voto. Ahora, siempre puedo emitir un voto retórico, un voto moral, ¿no? Un voto moral. ¿Y ves con simpatía a Trump? A ver, yo creo que Donald Trump está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista político, es decir, él está cumpliendo con las promesas que le hizo al pueblo americano y por eso hay que respetarlo, ¿no? ¿Crees que debería construir el muro? Mira, el tema del muro, para empezar, ya hay una valla, ¿no? Que se empezó en 1994. Lo que Trump está pidiendo es sellar esos espacios que no están vallados. Si lo hace, tiene que hacerlo de una manera a través de nuevas tecnologías y creo que la motivación tiene que ser para el control ordenado y la entrada de inmigrantes. Pero es una decisión que tiene que estar sopesada por un test de coste, ¿no? Coste, eficiencia y beneficio. Y bueno, creo que es lo que él ha prometido y hay que respetar que si lo lleva a cabo, pues para eso se le ha votado. Sí, sí. Me ha gustado mucho tu respuesta, muy juiciosa y sobre todo muy desapasionada. Eso es fantástico en ti, se nota además que has educado tu mente, una persona tan racional, tan racional. Estoy deleitado de conversar contigo. Vamos a la publicidad y luego seguimos conversando con María Herrera Mellado. Un aplauso para María. Regresamos después de la pausa. Gracias, Jaime. María Herrera Mellado, que es una muy distinguida líder del partido Vox, coordinadora de Vox aquí en Miami, además una muy exitosa abogada. Bueno, el tema de Venezuela, tú sabes que casi nos obsesiona, ¿no? Porque se juegan las libertades allí, que es un país que está sufriendo muchísimo. No sé si tú has tenido ocasión de visitarlo alguna vez. Nunca. No. Nunca. Bueno, eres muy joven y has hecho bien en no ir, porque estos últimos años es una calamidad, ¿no? Pero ¿hay algo que el mundo libre debería hacer que no ha hecho todavía? Pienso en Trump y pienso en Bolsonaro, pienso en Iván Duque. Y pienso también en un nuevo gobierno de España, es decir, ¿cómo ves todo esto tú, desde tu mirada de abogada, María? Yo realmente no entiendo por qué no se ha intervenido el régimen de Maduro. Es algo que tenemos ahí los informes de Human Rights Watch de 2019, los vídeos que nos ha pasado, todas las violaciones que son obvias y parece que nadie quiere intervenir. ¿Qué tipo de intervención desde el punto de vista legal sería la deseable? Por supuesto, supongo que lo mejor sería que Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, emitiera una resolución, pero ahí están los chinos y los rusos. Correcto. Eso es un impedimento enorme. Enorme. Yo creo que debe liderar este proyecto Estados Unidos y España, ¿no? Yo creo que es fundamental que de verdad tomemos las cartas en el asunto y llevemos a cabo una intervención y un aislamiento total del régimen venezolano. Porque Venezuela es un país en parte hecho por los españoles. Claro. Miles de españoles se fueron de tu
tu patria y forjaron una vida, una identidad en Venezuela. Entonces es un país muy cercano a España, ¿no? Correcto, no podemos seguir vacilando. Yo creo que la crisis humanitaria, la cantidad de millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, ¿por qué? ¿Por qué no sacar a una persona y a un régimen que está causando tanto dolor? ¿A qué estamos esperando? Claro. Yo me lo pregunto todos los días. ¿Fue un error anunciar que entraría la ayuda humanitaria y luego ver fracasar aquella operación? Pues no sé si fue un fracaso, pero después de que se quemaron los camiones, yo creo que tenía que haber venido una respuesta, como el mismo Trump anunció. Estoy de acuerdo. Y no ocurrió. Y no ocurrió. Y seguimos esperando, ¿no? No podemos amenazar y no hacer nada. Da la impresión, sin embargo, María, de que estamos solos. Quiero decir, porque yo acompaño tu reflexión, pero el presidente de Brasil y lo mismo el de Colombia no quieren comprometer fuerzas militares en la operación de liberar a Venezuela, con lo cual queda solo Estados Unidos. Quizá España tendrá un nuevo gobierno en mayo, pero aún estando solo Estados Unidos debería actuar, en tu opinión. Es difícil, ¿no? Estados Unidos siempre mide los intereses económicos y las repercusiones políticas que puede tener, ¿no? Claro. Y enfrente tiene a un gigante como Rusia, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que algo se tiene que hacer. No podemos hacer que Venezuela se convierta en Cuba. Sí. No podemos dejar a los venezolanos solos en esta. Sí, estoy de acuerdo. Por otro lado, sí, un aplauso para María. Tal vez tú eras muy joven, pero a mediados de los 90s, y tú has mencionado que en el 94 los Clinton mandaban a construir muros parciales, y es verdad, y también demoraron mucho una respuesta militar contra la dictadura carnicera, genocida, serbia, Milosevic, pero al final entendieron que tenían que usar la fuerza militar y usaron la aviación y cayeron centenares de bombas para refrenar ese genocidio en el corazón de Europa. Es decir, Estados Unidos, sí, se sumó a la Alianza Atlántica, pero Estados Unidos tuvo que jugar un papel protagónico en esa liberación o en esa pacificación del genocidio, ¿no? Por supuesto, y yo creo que hoy en día con las nuevas tecnologías, un ciberataque, algo que quizás tú y yo desconocemos, pero hay algo que se puede hacer. Sí. Hay algo que se puede hacer y que se debe de hacer. Ya es hora. Sí. ¿Estás moderadamente satisfecha con el informe que ha presentado hoy la expresidenta Bachelet? Bueno, yo creo que su profesión, su título merece algo más, ¿no? Yo creo que se queda un poquito corta. Sí, se queda un poquito corta. No vale solo con anunciar las violaciones de derechos humanos y las torturas. O sea, ¿qué hacen las Naciones Unidas sino actuar en esta situación, ¿no? Tan dramática? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo explicas tú? Bueno, no creo que la gente de tu generación, María, pero históricamente no pocos europeos, e incluyendo a no pocos españoles, han visto con una especie de simpatía esa cosa exótica que son las dictaduras de izquierda en América. Entonces les parecía que lo de Fidel Castro era una epopeya romántica, ¿no? Les parecía que lo de Chávez era un esfuerzo socialista de solidaridad, y entonces al mismo tiempo que condenaban con ferocidad a las dictaduras de derecha, a las de izquierda siempre las encubrían con un manto protector, ¿no? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Quizás porque en Europa vivimos más de cerca, ¿no? Las dictaduras de derecha tiene que ver con eso, pero ahora mismo tenemos un partido como Podemos que incluso dice que en Venezuela es un ejemplo de país, de régimen. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? O sea, no lo entiendo. ¿Qué ignorancia, qué desinformación, ¿no? Es decir, los votantes de Podemos, ¿tú crees que podrían resistir vivir en Venezuela una semana? Por supuesto que no. O sea, no. Es increíble. Es increíble, ¿no? Pero ese Pablo Iglesias, Monedero, o sea, de verdad, es algo, no lo entiendo. Y ha recibido muchos dineros de Venezuela, de la Venezuela chavista, ¿no? Claro, por eso lo defienden, ¿no? Sí. Pero no, o sea, los políticos tienen que ser responsables, le tienen que doler las personas, ¿no? Sí. Y a ese partido no le duele nadie. Sí, bueno, por eso le va como le va, ¿no? Está muy apagado en las encuestas, ¿no? Sí, muy apagado. Ahora, los analistas políticos que por lo general tienden a la izquierda dicen que
el mundo está confundido porque hay un estallido de populismo de derechas, un populismo de derechas autoritario, ¿no? Entonces siempre citan a Trump, siempre citan al Brexit, dicen que Berlusconi fue el pionero, citan a Polonia, citan a Hungría y dicen que es el fin del mundo y que ustedes son el preludio del fin del mundo en Vox, que son también la irrupción del populismo de derechas. Yo creo que Vox no es el populismo de derecha. Yo creo que Trump llegó al poder porque realmente había un hartazgo, ¿no?, de los ciudadanos estadounidenses de que no se hiciera nada en el Congreso de los Estados Unidos. En materia de inmigración no se ha movido ni se ha aprobado ningunos cambios significativos. Sí. El mismo presidente Barack Obama tuvo que, a base de orden ejecutiva, llevar a cabo los cambios para el DACA, para el DAPA, y así... y deportó a mucha gente. Sí, casi 2,5 millones, pero yo creo que queremos a ejecutivos en los gobiernos, queremos a personas que tengan menos dialéctica, pero que hayan hecho algo en su vida y que estén dispuestos a arriesgarlo todo por defender a un país. Y es muy, muy catastrófico que el Reino Unido se retire de Europa, si finalmente se retira. Tenían plazo hasta fin de este mes, ahora están aplazando, posponiendo las cosas, y es una culebrón. ¿Cómo crees que va a terminar eso? Bueno, yo creo que es dramático, ¿no? Y que además el Reino Unido era una parte importante de la Unión Europea, pero bueno, todo tiene solución. Le va a costar muchos miles de millones de libras a ellos este divorcio, pero es lo que ellos han decidido y hay que respetarlo. Les va a salir caro el divorcio. Bastante. Bastante. Sí, bastante ¿Y caro. ustedes en Vox sí están a favor de seguir en Europa? Bueno, nos llaman euroescépticos. Lo que queremos es que se respete nuestra soberanía nacional. Sí. ¿Okay? Que no nos impongan las cuotas de refugiados musulmanes o de refugiados de otro país. Queremos ser independientes, queremos aportar, pero que no nos ninguneen, ¿no? Y que luego... Que Bruselas no dicte la política de España. Por supuesto, tenemos algo que decir. Los españoles tenemos cabeza y somos votos pensantes, no somos un número. Sí. Bueno, para terminar, ¿tú eres consciente de que nacer en España es un gran privilegio? Es casi como ganarse la lotería, ¿no? De verdad que sí, de verdad. El resto del mundo, todos, María, soñamos con retirarnos en España. De verdad, no me extraña. El paraíso. Y luego, Sevilla, Andalucía. Lo he escuchado muchas veces. Claro, ¿no? Sí. Ah, maravilla. O sea que me he sentido enormemente entusiasmado de conocerte. Celebro que una persona joven, inteligente, de éxito como tú, que tiene 6 títulos universitarios, yo a duras penas terminé la primaria, se vuelque a la política. Esto es muy importante, María, muy importante que los jóvenes inteligentes, decentes, hagan política. Muy importante, claro. ¿No lo crees? Sí. Por supuesto, y además yo creo que Vox está animando a muchos jóvenes a que se unan a este movimiento por la lucha y defensa de nuestro país, y creo que eso levanta pasiones. Esa es la clave del éxito. ¿Y te gusta cuando dicen que ustedes quieren hacer la reconquista de España? Bueno, yo creo que queremos recuperar España. Me gusta más ese término. ¡Qué lista eres! Un gran aplauso para María Herrera Mellado. Gracias. ¿Dónde están tus papás? En Sevilla. En Sevilla. ¿Y se llaman? Santiago Herrera y Dolores Mellado. Santiago y Dolores, han hecho ustedes un gran trabajo. Mis respetos. Chapeau. Un aplauso para María. Regresamos después de la pausa. Gracias, Jaime.